Recientemente, en esta semana, hemos hecho público un reanálisis de tratamiento de la presión arterial intensivo frente al tratamiento usual o convencional con fármacos. La evaluación está en nuestra página web en Evalmed y se puede acceder a ella con facilidad. Es una colaboración, de modo que entraría en la pestaña de colaboraciones y la buscaríamos con mucha facilidad. Sería en esta de aquí que pone presión arterial intensivo versus convencional. Es esta de aquí y se accede con mucha facilidad. Aquí está, el aquí. La ha elaborado Alejandro Pérez y Galo Sánchez, mi persona en este caso, que ha hecho las labores de coordinación y de edición, lógicamente, como en este caso responsable de la Oficina de Evaluación de Medicamentos. Bien, vamos a ver la presentación, que se puede descargar perfectamente de aquí. Es muy facilito de descargar, aquí está, es muy fácil de descargar y vamos a verla pues inmediatamente. Es esta que está aquí con facilidad. Muy bien, bien, habilitamos la edición y simplemente nos ponemos a narrarla a partir de ahora. Bien, vamos a ver en qué consiste la revisión, porque tiene el reanálisis, porque tiene su interés sobre todo en el enriquecimiento que ha habido final con algunos análisis exploratorios. Bien, la introducción es muy cortita, la hemos acortado, ¿no? La publicación del estudio SPRINT revolucionó a finales del 2015 todo el interés de un sector biomédico que, con muy buena voluntad, lógicamente, tiene una mayor propensión a tratar intensivamente con fármacos la presión arterial, el colesterol, la diabetes. Hay una propensión, es un intento, en algunas ocasiones es un sesgo cognitivo cuando se muestra que eso no funciona, pero está muy bien hecho cuando se muestra que funciona. Vamos a ver si en este caso funciona, al menos con los datos que nosotros tenemos, o no funciona. Bien, el estudio SPRINT revolucionó porque los resultados fueron algo inesperados en el sentido positivo. Tampoco fueron tan grandes, pero eran algo inesperados en el sentido positivo. Nosotros en nuestra página web tenemos hecha una evaluación grade de este estudio y se encuentra también en colaboraciones con mucha facilidad. El diseño y la implementación de este estudio había sido similar al del estudio ACCORD, que tras 4,7 años de seguimiento en pacientes con diabetes tipo 2, no había encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el control intensivo y el control convencional de la presión sanguínea en los resultados cardiovasculares, mortalidad y otros eventos cardiovasculares mayores. Por esas fechas, cuando se publica el estudio SPRINT, SIE y colaboradores acababan de publicar una revisión sistemática con 19 ensayos clínicos que no habían podido incluir el estudio SPRINT, naturalmente, pues porque fueron coetáneos. Sin el SPRINT, muy resumidamente, los metaanálisis de SIE y colaboradores no habían mostrado diferencias estadísticamente significativas en mortalidad y eventos cardiovasculares entre varios grupos de tratamiento más intensivo frente a tratamiento menos intensivo, con algunos análisis de subgrupos que luego nosotros también vamos a analizar. Dado que desde entonces hasta ahora no ha habido grandes aportaciones, sino que ha sido una continuación de utilizar lo mismo, nosotros hemos pensado que era interesante, no solamente para el SES, sino también para la comunidad biomédica, no solamente, o sea, la comunidad biomédica española, el hecho de que sería conveniente añadir el SPRINT o todo aquello que se hubiera publicado de nuevas desde la publicación, valga la redundancia, de SIE y colaboradores hasta hoy. El corte finalmente lo hemos hecho en marzo de 2016, ¿no? En el que hemos añadido, da la casualidad de que solamente hemos podido añadir el SPRINT. Bien, naturalmente nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación, un reanálisis de todo lo de SIE y colaboradores, creo que con un enriquecimiento importante, pero además también con una reactualización, con una ampliación de todo lo que desde entonces hasta marzo del 2016 pues se ha producido de nuevas. Bien,
Lo primero que hacemos en nuestros análisis, en nuestros reanálisis, metaanálisis originales, es la búsqueda de los resultados en salud que importan al paciente informado y autónomo. Bueno, en este caso nosotros, al no haber podido disponer de pacientes informados para formar un panel de asignación de los grados de aversión, hemos estimado nosotros estos grados de aversión, estos resultados, creyendo asumir su representación, la representación de pacientes informados. Es esto, esta es la tabla 1, generalmente es la primera que solemos poner, a no ser que en la introducción haya algo también meritorio de ser impuesto o puesto en una tabla. Y aquí tenemos, de nuevo, como siempre, los resultados en salud que importan al paciente, en la parte de la izquierda ponemos de qué categoría se trata. Cuando es el aumento o disminución del riesgo basal, es la mortalidad por todas las causas lo que nos importa, y el grado de aversión es el máximo, de 1 a 9 sería 9. La disminución del riesgo basal, hemos creído que las variables que le importan al paciente informado serían con un grado de aversión 9 o noveno, mortalidad por causa cardiovascular, con 9 accidente cerebrovascular, con 8 infarto de miocardio, con 8 hospitalización por insuficiencia cardíaca, con 8 enfermedad renal terminal, y ya en los efectos adversos, es decir, aumento del riesgo basal, aumento de ese riesgo con el que el paciente no entra en los estudios, serían la hipotensión grave u otros efectos adversos graves. No hace falta recordar, porque la mayor parte de nuestros lectores ya lo conocen, que 9 es un número ordinal, no es un número cardinal, de modo que 9 es más aversivo para nosotros que 8, pero no quiere decir que 9 sea 3 veces 3, no, porque es grados de aversión, pero no son sumables los valores, porque son sencillamente números ordinales. Bien. Material y métodos. Bueno, pues SIE y colaboradores habían hecho el corte hasta el 3 de noviembre del 2015 y utilizaron las palabras claves correctas para las búsquedas en los motores y seleccionaron los estudios según los siguientes criterios de inclusión. Uno, ellos utilizaron ensayos controlados aleatorizados que comparan diferentes objetivos de presión arterial o diferentes cambios en la presión arterial en personas más intensamente tratadas frente a personas con menos intensidad de tratamiento, en este caso con fármacos. Dos, pedían que además de lo anterior fueran participantes con hipertensión o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o alto riesgo de enfermedad renal o ambos, cardiovascular y renal. 3. 6 o más meses de seguimiento para que los resultados en salud se hubieran podido producir. 4. Esto eran ellos, SIE y colaboradores, sin restricción de edad ni de idioma. 5. Con al menos uno de los siguientes resultados en salud: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, mortalidad por todas las causas, enfermedad renal en etapa terminal y eventos adversos. Bien, pues 2 de los investigadores de SIE y colaboradores examinaron los estudios obtenidos y, como resultado, obtuvieron 19 ensayos clínicos. Esos son ellos. Ahora vamos nosotros, porque vamos a hacer un reanálisis con una adaptación de nuestros criterios de inclusión y ampliación del número de ensayos clínicos en el caso de que hubiera, y lógicamente ya sabemos que el sprint estaba por encima de la fecha de corte que ellos tuvieran. De modo que sirve de ampliación y al mismo tiempo de actualización. Nuestro diseño es un reanálisis grade de los ensayos clínicos obtenidos por SIE y colaboradores, más los posteriores a su publicación hasta marzo del 2016, porque decidimos hacer el punto de corte aquí. Sin embargo, nosotros no son todas las edades, sino que nosotros queremos adultos en los que se compare, igual que anteriormente, el control de la presión, en la que se compare el control intensivo de la presión arterial frente al control convencional, y que informen de uno o más de los resultados contenidos en nuestra tabla 1, que es la que acabamos de ver hace un momentito. Bueno, no la vamos a repetir porque son exactamente las mismas que hemos visto hace 2 transparencias. Estudios incluidos y excluidos. Nosotros, de todos los ensayos clínicos de SIE y colaboradores, para nuestro reanálisis, vamos a ver aquellos ensayos que comparen el tratamiento con fármacos de la presión arterial más intensiva frente a la convencional, esto
coincide en una enorme parte con ellos y que informan de los resultados en salud contenidos en nuestra tabla 1. La hemos dicho, no vamos a volver a repetirlo. Bueno, pues muy bien. 2 de los estudios de sí colaboradores no cumplieron nuestros criterios de inclusión. No cumplieron porque uno de ellos, viene en nuestra página web, no daba ningún resultado en salud de nuestra tabla 1, de modo que no cumplía nuestros criterios de inclusión. Y el otro era porque se había hecho en adolescentes y niños y no había incluido adultos, de modo que también lo excluimos. Y los 18 ensayos clínicos de sí colaboradores quedan reducidos a 16, porque los otros 16 cumplían con nuestros objetivos, con nuestros presupuestos. Pero también nosotros, al aumentar la búsqueda con este motor de búsqueda, hemos incluido un estudio más que era el único que cumplía estos criterios de inclusión y fue precisamente el estudio SPRINT, que es casi lo que motiva este reanálisis y ampliación. De modo que nuestros 17 estudios se convierten, al añadir el SPRINT, en el número 18. Bien, de estos 18 estudios, es norma de nuestra fábrica, de nuestra casa, forma parte de nuestros objetivos continuos, ¿no? Hacer lo primero la tabla de evidencias y la tabla de PICO. PICO es población, intervención, comparación y outcomes, que son los resultados, y que hacemos normalmente siempre en la tabla 2, a no ser que haya habido algo en la introducción. En este caso es la tabla 2, y al mismo tiempo en la tabla 3, casi en el reverso del mismo esquema, lo que hacemos es graduar la calidad o validez de la evidencia, que es lo mismo que decir el grado de verosimilitud. Y lo hacemos mediante el sistema GRADE con todo el motor de GRADE y lo ponemos en la tabla 3. Bueno, nosotros lo tenemos puesto aquí, yo creo que se puede ver, aquí vamos a intentar mirar, bueno, por supuesto en la página web está muy fácil de bajar porque es esta tabla que está aquí, se baja con mucha facilidad, es la tabla de evidencias y la tabla de graduación de la evidencia, está aquí. Pero creo que es mejor que lo veamos curiosamente en la propia presentación en PowerPoint, porque es que se ve todo mucho más abiertamente. Bueno, está muy pequeño y yo voy a intentar leer las cosas más relevantes. Aquí están en las columnas los ensayos clínicos y son 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, me he saltado a la siguiente. 16, 17 y 18. O sea, este es uno y esta es la continuación, ¿vale? Vamos a volver al principio. Bien. Con estas preguntas nosotros vamos viendo si, lógicamente, responden a las correctamente, cuando digo correctamente, es decir, con suficiente calidad, como para que nosotros vayamos graduando la validez o calidad de la evidencia de todos y cada uno de los ensayos clínicos. Bueno, pues la primera pregunta es clara y precisa. La pregunta, o sea, contiene bien lo que se llama el pico, que lo vamos a ver en la siguiente tabla. La pregunta del ensayo clínico, sí, si contestamos que sí, naturalmente mantenemos el alto grado de calidad de la evidencia con la que parten los ensayos clínicos. Bien, se efectúa una aleatorización correcta y ponemos siempre algún comentario. ¿Sí o no? Sí. Hombre, un ensayo clínico debe ser que sí, naturalmente, ¿no? Se asignó ocultamente la asignación a los reclutadores, se ocultó la asignación a los reclutadores, sí o no. Bien. Los factores pronósticos en el inicio, factores pronósticos son sociodemográficos y clínicos, en el inicio estaban equilibrados como para que la única diferencia que había en los ensayos clínicos conocida era el tratamiento de uno frente al tratamiento de otro, porque los otros factores pronósticos eran similares, no había diferencia estadísticamente significativa, sí o no. Bien, se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para evitar el efecto placebo en los pacientes y o en los médicos que hacían el seguimiento. Sí, si no, no, sí, en fin, aquí en este caso está todo ya contestado, ¿no? Y para los que hacen la asignación de los eventos, es decir, podría ser que los anteriores hubieran sido abiertos, pero los que obligatoriamente, los que asignan los eventos deben estar cegados a la asignación de cada uno de los grupos. Bien.
Se tienen en cuenta los abandonos para hacer posteriormente un análisis de sensibilidad y naturalmente para saber si todos han abandonado o no el tratamiento, y las pérdidas también se tienen en cuenta para el análisis de sensibilidad. El análisis que hacemos es por intención de tratar o por protocolo o por ambos. Bien. Los resultados luego son consistentes tras los análisis de sensibilidad, es decir, contando las pérdidas, los abandonos, o sea, están bien las covariables en el caso de que haya habido algún desequilibrio, son consistentes son consistentes los resultados después de hacer este análisis de sensibilidad, sí o no, bien. Y luego vienen los conflictos de intereses, la financiación, quién financia, y la validez de la evidencia surge de casi, no voy a decir vegetativamente porque tampoco es así, de estas preguntas. En este caso, por ejemplo, el primero es calidad de la evidencia moderada, pero esta calidad de la evidencia es para los ensayos clínicos, perdón, para las variables primarias y secundarias de los ensayos clínicos que se están analizando. Pero podría ser que no coincidieran esas variables como primarias y secundarias de los ensayos clínicos con las nuestras de nuestro motor de búsqueda. En el caso de que coincidan, de que nuestras variables sean las que ellos buscan, se mantiene la calidad de la evidencia para nuestra variable. Si antes era moderada, se mantiene moderada. Pero si nuestra variable ellos no la buscan como primaria o secundaria y la buscan como un efecto adverso, entonces vamos a bajar la calidad de la evidencia o medio punto o un punto, dependiendo de la significación que tenga la variable y de lo bien o mal que esté hecho, naturalmente. Bien. Aquí, por ejemplo, se ve en el siguiente, aquí se ve perfectamente que en este ensayo clínico, en el ACORD, la calidad de la evidencia vegetativamente pues es moderada y se mantiene moderada en las variables que ellos coinciden con nosotros en tenerlas como primarias o secundarias. Sin embargo, esta última, que es la enfermedad renal terminal, por ejemplo, ellos la miran como efecto adverso y baja la calidad de la evidencia, de modo que en este caso no es la moderada de ellos, en nuestro caso en este desciende a baja, y los efectos adversos, que son los que están más abajo, descienden a baja y baja. Bien, esto es lo que tiene esta tabla. La siguiente tabla es lo que llamamos la tabla pico, que son las características sociodemográficas, más o menos, ¿no? Pero es más bonito decirlo en estos términos. La P es de patient, paciente, o population, población. Intervención, está aquí, se ve aquí que es la intervención, la describimos. La comparación, que también la describimos. Y aquí están los resultados, algo más, un poco enriquecidos. Los resultados en principio son los resultados que se buscan, pero nosotros vamos a poner aquí los que se buscan pero que se encuentran. Entonces están aquí descritos en números porque hemos ido con estos ojitos viendo uno a uno, pero con muchísimo cuidado. Claro, bien. Aquí se ve, por ejemplo, las medias o medianas de tiempo de seguimiento. En este caso, el primero pues tiene 3,45 años, 3,8 de aquí en adelante. Están, cada uno naturalmente le corresponde dentro de su columna, ¿no? Porque también esta tabla está partida por la mitad porque no cabe en nuestra hojita, de modo que esta sería la primera parte y esta sería la segunda de la misma tabla, ¿vale? Bien, aquí están los resultados en salud, en la parte de abajo, que están con muchísimo cuidado buscados por los dos investigadores que en este caso hemos sido los que hemos hecho la evaluación. Muy bien, de acuerdo, bien. Vamos a ver ahora ya. No solemos en las presentaciones en PowerPoint describir el material y métodos, pero está clarísima y muy enriquecidamente puesto en la página web, es decir, en el PowerPoint, pero para no hacer para no hacer más cansada la presentación, porque siempre son intensas, ¿no? Entonces creo que no merece la pena, porque el motor del material y métodos siempre es muy parecido y es muy bien hecho, está muy bien hecho por nuestra parte, en fin, también lo podemos decir, ¿no? Que está muy bien hecho porque se trabaja todo el resultado, como ahora veremos, hasta el NNT por año, como veremos dentro de un momentito, y al mismo tiempo, bueno, se gradúa la calidad de la evidencia conjunta del resultado combinado. En este caso lo hacemos en riesgo relativo. Utilizamos el modelo de efectos aleatorios,
no utilizamos el modelo de efectos fijos, aunque siempre lo tenemos al ojo, pero utilizamos el de efectos aleatorios porque nos parece que el efecto aquí no es fijo, no puede serlo, no podemos garantizarlo, mejor dicho, ¿no? Y hemos introducido hace ya algún tiempo los intervalos de predicción, como veremos dentro de un momentito. Bueno, pues aquí tenemos los resultados en salud de las variables buscadas, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a hacer el resultado en salud de todas las variables, de toda la cohorte completa, es decir, tanto si las cohortes de los 18 ensayos clínicos son con más enfermedad cardiovascular, con menos, con más diabetes, con menos, con más filtración glomerular o con menos. Es decir, en este caso son todas las, vegetativamente cada ensayo clínico se enfrenta con su comparador, pero los vamos a combinar todos juntos por si hubiera un efecto combinado genérico para todos que fuera estable, que fuera consistente. Porque luego vamos a hacer análisis de subgrupos para ver si los análisis de subgrupos con más o con menos riesgo en el inicio, o bien cardiovascular, o bien por diabetes, o bien por filtración glomerular, que sea más grave respecto a los que menos, por si este resultado es consistente o verdaderamente el riesgo relativo que obtengamos aquí no representa a todos los grupos de riesgo. Bueno, pues sin más, nos vamos a disponer a ver las 7 variables, creo que son 7, ¿no?, de las cohortes completas con los 18 ensayos clínicos, ¿no? Bueno, en fin, 18, si es que cada variable tiene 18 comparaciones, ¿no? En la mortalidad sí que las tiene, son todas los 18 ensayos clínicos los que miden mortalidad por todas las causas, ¿no? Entonces, vamos a redactarlo así, se dice, para las 53.865 personas con un promedio de edad de 69 años que constituyen los participantes de 18 ensayos clínicos, están aquí numerados que son del 9 al 26 en las referencias, con un índice de heterogeneidad de Higgins I cuadrado del 37%. Esta 37% ya quiere decir que es una heterogeneidad estadística moderada. Es decir, que no es la baja, sino la moderada, el segundo escalón. Bueno, ojalá fuera baja, pero no, es moderada. Bien. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el 0,96% de eventos de mortalidad por año en el grupo de control intensivo frente al 1,09% en el grupo de control convencional por año, claro, por año. El riesgo relativo vemos que atraviesa el 1 y el NNT naturalmente atraviesa el infinito. Bueno, bien. Esto es equivalente, bueno, esto lo hacemos para pero también hacemos luego la equivalencia por 3,7 años porque esta variable o sea, la combinación de los tiempos de todos los estudios equivale a una conjunta de 3,7 años. Bien, la validez de la evidencia para el resultado combinado de esta variable según el sistema Grade fue moderada, es moderada, y el intervalo de predicción atraviesa el 1. No rebaja esta graduación porque es consustancial con la anterior, dado que no es estadísticamente significativo, y que el intervalo de predicción, que es donde más probablemente se encuentra el verdadero valor del parámetro, es decir, la mortalidad en este tipo de estudios, pues no se rebaja porque no se aleja mucho de lo anterior, no siendo en ninguno de los dos casos estadísticamente significativa la diferencia. Bien, yo creo que es mejor que lo veamos, porque lo vamos a ver mejor en la tabla. Bueno, esta tabla es muy larga, es muy vamos a intentar verla con un poquito más de nitidez. Yo creo que está aquí, vamos a cogerla, o sea que está aquí, esta tabla sería es esta de aquí, metaanálisis de los variables de los resultados buscados. Sería esta que está aquí, en este caso. Bien, tenemos aquí una publicidad que no podemos quitar, no hemos sido capaces. Bueno, pues está claro que no es esta, no es esta. Vamos a cogerla un poquito mejor y la tenemos aquí para no equivocarnos. Es esta de aquí, ¿vale? Bien. Esta es la tabla que nosotros queremos ahora mismo analizar, si es que somos capaces de verla. Bien, sí, está aquí, es esta, sí, estaba bien hecha, ¿no? Bien. Vamos a ver, en este caso tenemos aquí mortalidad cardiovascular, infarto, se ha ido un poco para abajo, accidente cerebrovascular y insuficiencia cardíaca, todas están aquí, ¿no? Pero creo que se van a ver mejor en la propia presentación, porque aunque es muy pequeña la letra, podemos verla toda conjuntamente. Bien,
Se ve aquí que la mortalidad son 18 ensayos clínicos los que tienen esta variable para verla, que la comparan entre los dos grupos. Bien, todos son ensayos clínicos. La heterogeneidad estadística, ya hemos dicho hace un momentito, en forma de índice de Higgins es 32%, que es moderada. Bueno, bien, aquí tenemos los años de cada uno de ellos, que es lo que confluye que al final la combinación de todos los años por los pacientes son 3,7 años aproximadamente. Lo mismo que la edad, que se calcula de una misma manera, la edad promedio de todos, cada uno están puestos aquí, y esta sería la edad promedio de todos ellos. Bien, vamos viendo aquí, o sea, el número de eventos que hay por cada denominador, y aquí lo traducimos en número de eventos por año. Es interesante porque esta tabla nos permite ver en el grupo de control siempre, que es el que más se parece, en este caso, bueno, porque hay un tratamiento, pero cuando es un placebo o cuando es falta de tratamiento, se parece mucho más a la historia natural de la enfermedad que cualquier otra cosa. Bien, aquí por ejemplo tenemos, este sería el resultado final, sería 1,09% de eventos de mortalidad por año en el grupo de control, y nos permite ver que en este, que se parece más, hay diferencias importantes. Por ejemplo, en estos dos ensayos clínicos es difícilmente de explicar que la mortalidad por año aquí sea un 2,53% porque es por año, y aquí sea un 2,15%, y aquí un 6,02% y aquí un 2,66%, cuando el promedio de todos es de 1,09%, es decir, que hay cierto alejamiento. Bien, aquí tenemos los pesos con los que cada resultado, cada ensayo clínico contribuye con su riesgo relativo al cómputo general. Es una especie como de multiplicación de su propio riesgo relativo, y este valor se obtiene como inverso de la varianza, dado que cuanto más varianza, más impreciso es el resultado, somos justos matemáticamente al conceder más peso a aquello que tenga menos varianza, porque tiene más justicia, más justeza. El verdadero valor de ese parámetro se encuentra mucho más cercano de los dos intervalos de confianza porque están más juntitos. Entonces esa es la razón por la que, por ejemplo, en este caso aquí, este contribuye con un 10,4%, mientras que este contribuye solamente, bueno, pues con un 0 y pico por ciento, es muy poquito, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el riesgo relativo de cada uno en particular, de cada ensayo clínico, y hemos añadido aquí la reducción absoluta del riesgo y el NNT, aunque no hubiera hecho mucha falta, pero en fin, lo hemos puesto. Aquí tenemos para esta variable, la validez de la evidencia de cada uno de ellos. Moderada, 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 alta, moderada, moderada, moderada. Aquí baja, moderada, 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 baja a muy baja. Y el cómputo general de todas ellas, que lo hacemos teniendo en cuenta el peso de cada ensayo clínico, finalmente nos computa como moderada. Moderada es el cómputo general de este resultado que tenemos en principio como tal, es decir, de lo que aquí tenemos delante. Bien, el riesgo relativo combinado al practicar el modelo de efectos aleatorios no es estadísticamente significativo, porque como vemos va de 0,79 a 1,02 y atraviesa el 1, de modo que no es estadísticamente significativa. Cuando nosotros hacemos el NNT por año, que es la fila que está arriba, nos damos cuenta de que el NNT atraviesa el infinito porque no es estadísticamente significativo. Y en la parte de abajo, al multiplicar el riesgo relativo que le corresponde por 3,2 años, perdón, 3,7 años, que lo estaba viendo mal, obtendríamos primero los riesgos basales por 3,7 años de ambos, y al mismo tiempo, o sea, obtendríamos el NNT en ese tiempo. Lógicamente también va a atravesar el infinito porque no es estadísticamente significativo. Bueno, vemos aquí abajo que tenemos el intervalo de predicción, porque podría ser que los ensayos clínicos que nosotros tenemos delante de nosotros sean solamente una parte, o representen los efectos de una parte de un cómputo general de ensayos clínicos que no están aquí representados, y que nosotros por azar da la casualidad de que hemos obtenido un grupo en el que todos los resultados son o muy buenos, o muy malos, o muy mediocres. Pero el intervalo de predicción nos dice aproximadamente dónde se encontraría, entre qué puntos se encontraría, entre qué límites de arriba hacia abajo se encontraría el verdadero valor del parámetro a la luz de los ensayos clínicos que están y de los que faltan.
De modo que, ahora lo veremos más adelante en otra de las variables, bueno, mejor lo vemos. Bien, aquí tenemos la mortalidad cardiovascular, y no vamos a hacer una definición, un relato de todo. Son 13 ensayos clínicos, el índice de heterogeneidad es un 40% y la diferencia no es estadísticamente significativo. Bien, nos damos cuenta de que el intervalo de predicción se aleja un poquitín más del intervalo de confianza del riesgo relativo combinado. Pero bueno, la calidad de la evidencia, que aquí aparece como moderada, no se modifica porque, al no ser estadísticamente significativo el riesgo relativo combinado, en nada afecta el que modifiquemos la calidad de la evidencia. Bien, aquí tenemos la incidencia de infarto de miocardio, que son 13 ensayos clínicos, y una heterogeneidad de Higgins un índice del 78%. Esto es una heterogeneidad muy alta. Vamos a recordar que en su artículo Higgins y colaboradores, cuando escriben este artículo para superar, lógicamente, algunas de las limitaciones que tenía la Q de Cochrane, cuando había pocos ensayos clínicos, pues al escribir este artículo y hacer este modelo matemático interesantísimo, que nos da más información que la Q de Cochrane y que palia las dificultades de metaanálisis con muy pocos ensayos clínicos, ellos establecen que hay unos puntos de corte aproximadamente que del 0 al 25% de heterogeneidad, la heterogeneidad es baja. Del 25 al 50, moderada. Del 50 al 75, alta. Y del 75 en adelante, muy alta. Por eso hemos puesto un poco de color rojo. Bien, nos damos cuenta de que estos 13 ensayos clínicos, ahora lo veremos, ¿no? Pues tienen una muy alta heterogeneidad. El intervalo de confianza del riesgo relativo atraviesa el 1, no es estadísticamente significativo, y además en este caso se va alejando todavía más el intervalo de predicción, porque si nos damos cuenta va de 0,31 a 1,96, es decir, que todo apunta a que incluso podría ser un poco más peor, o sea, en el caso de que tuviéramos una representación mayor de ensayos clínicos como una representación mayor de la naturaleza. Bien, no obstante, en el caso de que hubiera sido estadísticamente significativo, no hubiera sido invocable, o sea, que no hubiera representado este riesgo relativo combinado a los ensayos clínicos, porque de suyo el hecho de que tenga un 78% de heterogeneidad, de índice de heterogeneidad, quiere decir que tenemos que narrar todos y cada uno por su parte. Pero el riesgo relativo no representa al conjunto de ellos, porque no es aceptable que con un 78% de heterogeneidad esto esté representado, ni muchísimo menos. Vale, entonces haríamos una narración de todos y cada uno de ellos, pero narrativamente, pero es decir, no son metaanalizables. En principio se dice que no son metaanalizables. ¿Vale? Bien. La incidencia de accidente cerebrovascular, esto sí, aquí encontramos una significación estadística. Vamos a ver, tenemos 13 ensayos clínicos, el índice de Higgins es un 14%, es baja, decimos que es baja, entonces bueno, pues es aprovechable. Bien, la calidad de la evidencia vegetativa de todo este grupo, al combinar todo, que nos ha costado muchísimo porque hemos tenido que hacer todas esas tablas que hemos visto en la 2 y la 3, ¿no? Pues el intervalo de confianza del riesgo relativo combinado con una calidad de evidencia moderada va de 0,72 a 0,96. Bien, es decir, que no atraviesa el 1, luego entonces este resultado combinado es estadísticamente significativo. Bien, al aplicarlo por año, nosotros vamos a obtener, o sea, naturalmente aquí tenemos 3,7 años, es el recorrido conjunto de estos 13 ensayos clínicos. La edad representada por todos los pacientes promedio es de 64,6 años, ¿no? Y al aplicar este 0,54, que es el que tiene el grupo de control, al multiplicarlo por 0,83 y por 0,72 y por 0,96, nosotros vamos a obtener la columna de arriba. Y la fila de arriba, que me he equivocado, es fila. Tenemos 0,44, 0,54, como ya hemos dicho, ¿no? Y entonces quiere decir que vamos a obtener, y obtenemos, un NNT, y nos vamos a dar cuenta de que este NNT tiene una magnitud de efecto muy baja. Es casi residual, aunque sea estadísticamente significativo, es clínicamente de muy poca relevancia, o lo que diríamos de una significación práctica muy baja.
porque efectivamente, o sea, el NNT da 1085 por año, que va de 657 a 4298, si le estoy leyendo bien, por año. Es decir, que tendríamos que tratar, si nos vamos a la estimación puntual, aunque el intervalo de confianza es donde se encuentra el verdadero valor del parámetro, pero vamos a decir es donde se encuentra con un 95% de probabilidad del verdadero valor del parámetro, podemos decir que tendríamos que haber tratado a 1085 personas con el control intensivo frente al control convencional, para que uno de ellos tuviera un accidente cerebrovascular menos, para que uno no lo tuviera, de los 1085. Pero los otros 1084 se comportan, o sea, teniéndolo o no teniéndolo, igual que si no hubieran tenido tratamiento intensivo. Es decir, o sea, que la única diferencia sería en un paciente, de modo que los otros 1084, el tratamiento no es eficaz en 1084, es eficaz en uno de 1085, pero no es eficaz en 1084 de 1085. Si lo dijéramos correctamente, sería que no es eficaz en 656 a 4.397 de cada 657 a 4.398. Es un poco enrevesado, pero por eso a veces decimos solamente la estimación puntual. Bien, como hay que ser justos y como el tiempo de recorrido fueron 3,7 años, vamos a multiplicar el valor del 0,54 por 3,7 años, porque lo que hemos hecho ha sido antes interpolarlo y ahora vamos a extrapolarlo, bueno, no a extrapolarlo, a dejarlo en su verdadero valor, y obtenemos entonces un valor de un riesgo basal en 3,7 años de 2,01, aquí está, 2,01%, ¿no? Con lo que entonces en 3,7 años el NNT es 290, que va de 176 a 1177. Naturalmente, para estimar la relevancia clínica o magnitud del efecto, siempre lo hacemos por año, porque nos puede despistar cuando al sumar años podría ser que nos despistáramos creyendo que un valor que no es demasiado bueno aparentemente lo es. Me estoy refiriendo en cantidad, o sea, bueno no estoy hablando de moralmente, sino en cantidad matemática. Bien, ahora bien, aquí tenemos ya el principal escollo, y está un poquito más abajo, y es que el intervalo de predicción atraviesa el 1. Es decir, que tenemos que bajar la calidad de la evidencia moderada por lo menos medio punto, por lo menos. Podría ser un punto completo, porque el intervalo de predicción nos dice que estos ensayos clínicos podrían ser no los representativos de todos los efectos, de modo que en el mundo habría personas a las que no les haría ningún efecto y a otras personas a las que le podría hacer este efecto. No obstante, volvemos a repetir que la magnitud del efecto, la relevancia clínica o significación práctica, que se dice de todas estas maneras, es muy baja. Bien, la hospitalización por insuficiencia cardíaca son 9 ensayos clínicos, es estupenda la I cuadrado de Higgins, es un 0% de índice de heterogeneidad, es estupendo, pero la diferencia no es estadísticamente significativa porque atraviesa el 1, nos estamos dando cuenta aquí. Bien, la calidad de evidencia es moderada en total, o sea, en la combinación de todas ellas, ¿no? Y el intervalo de predicción es muy parecido, un poquito más peor, como es de esperar, pero no vamos a modificar la calidad de la evidencia porque no cambia el hecho de que no es estadísticamente significativo, y es absurdo el cambiar la calidad de la evidencia aquí, ¿no? Bien, la incidencia de enfermedad renal terminal, bueno, pues son 5 ensayos clínicos, 5 ensayos clínicos con un índice de heterogeneidad del 85%, que es más alta todavía que la que hemos visto anteriormente, creo que era en el infarto, no me acuerdo ahora mismo, pero es muy alta, o sea que es muy alta, de modo que no podríamos invocar que este fuera el efecto combinado de todos ellos, sino que habría que narrar cada uno de ellos por su parte. Bien, en todo caso aquí la diferencia no es estadísticamente, es decir, hay más daño, pero no es estadísticamente significativo. Se ve aquí porque, está claro que el numerador, el número de incidencias, bueno, pues es mayor en el numerador, en el grupo intensivo, que en el grupo convencional, pero no es estadísticamente significativo. La calidad de evidencia es moderada y nos damos cuenta de que efectivamente, esta heterogeneidad se ve muy afectada porque el intervalo de predicción todavía se aleja mucho más, con lo que entonces esta calidad moderada bajaría todavía, porque el intervalo de predicción se aleja todavía, se hace más peor todavía que el intervalo de confianza del riesgo relativo combinado. Bien, aquí tenemos la incidencia de efectos adversos graves. Vamos a ver, esta variable son efectos adversos graves o que motivan hospitalización,
pero atribuibles al tratamiento. Esa es la razón por la que hemos conseguido solamente 3 ensayos clínicos, porque, primero, no los vigilan demasiado bien los 18 ensayos clínicos, o sea, de vez en cuando, pues algunos de ellos, por supuesto está en nuestra hoja pico, en la hoja pico está todo resumido, está muy bien resumido. Sí, solamente son 3 porque hay estos 3 ensayos clínicos, son los únicos en los que, además de hacer una búsqueda sistemática de los, no con la misma eficacia que las variables primarias y secundarias, pero hacen una búsqueda sistemática de los efectos adversos, los tienen bien registrados, pero además hacen un estudio de si son atribuibles o probablemente atribuibles al tratamiento. Es decir, que los efectos adversos fueron más que estos, pero estos fueron los que los 3 investigadores principales con sus equipos determinaron o estimaron que eran atribuibles al tratamiento. Aquí efectivamente, o sea, primero, el índice de heterogeneidad de Higgins es el 74%, es decir, está en el friso, en el borde entre lo que llamaríamos una heterogeneidad entre alta y muy alta. Podríamos decir que es muy alta, ¿no? Y aquí, efectivamente, el daño sí que es estadísticamente significativo porque lo estamos viendo aquí. Esto está mal, aquí hay un error, lo corregiremos antes de que se publique este trozo, pero porque el correcto es este de aquí, ¿no? Nos damos cuenta de que el 1,79, nos vamos a dar cuenta de que atraviesa el 1, es peor el numerador que el denominador, pero, o sea, por año va de 540 a 94, tiene una calidad, por así decir, sería como una magnitud, bueno, pues sería entre moderada, sería moderada, de moderada a baja, más o menos, sería esto, ¿no? Y en los 3,6 años que hay de recorrido de estos 3 ensayos clínicos, pues el NNT sería menos 50, que lo podríamos llamarlo en lugar de NNT menos 50, diríamos NND 50, que va de 26 a 149 en cuanto al daño. Bien, nos damos cuenta de que de todas maneras esta calidad de evidencia es baja esta calidad de evidencia, y al mismo tiempo va a ser más baja todavía porque el intervalo de predicción es mucho más peor que, o sea, me refiero que se separa muchísimo. Fijémonos que aquí es un 2,54 en el límite superior del intervalo de confianza, mientras que aquí ya es 58. En el caso de que este resultado fuera muy apreciable, teniendo en cuenta que, bueno, lo narraremos luego, pero hay solamente 3 ensayos clínicos, parece que los efectos de todos los ensayos clínicos posibles o de los efectos estarían pobremente representados con estos 3, porque habría más y probablemente no habría diferencias estadísticamente significativas en el caso de que tuviéramos todos, o sea, que veámoslo, porque no es estadísticamente significativo el intervalo de predicción, cuidado, pero en estos ensayos clínicos sí que es el daño estadísticamente significativo. Bien, puesto que la hoja de información al usuario debe ser lo más sencilla posible, conteniendo el máximo de resultados en salud que le importan al paciente informado, más o menos informado, bueno, pues hemos elaborado nuestro habitual Factbox, hoja de información al usuario, solo con las frecuencias absolutas. Es decir, es una simplificación, un reduccionismo. No podemos decir que sea un reduccionismo infantil, ni muchísimo menos. Es un reduccionismo para que sea comunicable, porque si no, lo que acabamos de decir sería difícil o imposible de entender por un paciente normal, que no fuera un matemático o un experto en evaluación, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues esta sería nuestra hoja de información al usuario. Esta la tenemos duplicada, porque la tenemos con aquellos que tienen los eventos, y a la derecha aquellos que no tienen los eventos, porque hay veces que hay que comunicarlo de las dos maneras, tal como ya hemos mostrado en algunas de nuestras evaluaciones. Pero por ser un poco más resumidos, diremos que en 3,5 años, 18 ensayos clínicos, es decir, que aquí los 59.000 y pico participantes tienen aproximadamente algo comunicable para los pacientes, que no vamos a poner ni el intervalo de confianza y mucho menos la validez de la evidencia. Vamos a hacerlo pues un poco reducido, resumido. La mortalidad por cualquier causa sería 36 y 36 de cada 1000 en 3,5 años. En 3,5 años de cada 1000 morirían 36, se espera, la expectativa es de una muerte de 36 en el grupo de intervención y 36 en el grupo de control. No hay diferencia, por eso lo tenemos puesto de color ámbar, porque es lo que hacemos como si fuera un semáforo, de que no hay diferencia
Rojo cuando sí es significativamente daño y verde cuando es significativamente beneficio. Bien, la mortalidad por cualquier causa son 12 y 12 y aquí efectivamente en el accidente cerebrovascular aquí habría un mejor resultado, sería 15 de cada 1000 y aquí 19 de cada 1000. Hay 4 de diferencia por término medio, ¿vale? Bien. Pero al mismo tiempo aquí abajo ahora veremos que también hay más daño. El infarto de miocardio sería 24-24, la insuficiencia cardíaca serían 11-11 y la enfermedad renal terminal, según las características en el inicio, porque realmente esta variable está muy poco representada en nuestro resultado, había muy pocos ensayos clínicos que hablaban de ella, eran solamente aquellos que tenían o enfermedad renal al principio o un riesgo importante de enfermedad renal, que no son todos, naturalmente son 64-64, de modo que esta cantidad hay que tomarla con reservas, con cuidado, pero por eso lo decimos aquí, con cuidado. Bien, y los efectos adversos, tal como hemos dicho, hace 2 transparencias, pues no están todos representados, los que son atribuibles graves, efectos adversos graves, o que motivan hospitalización, es decir, que son efectos adversos muy molestos, o sea, son algunos de ellos, o sea, amenazantes de la vida, o que causan algún tipo de incapacidad, y en este caso también suman la hospitalización. Bien, serían 43, o sea, hay significativamente más en el grupo de control intensivo, frente a 24 en el número, en el control, en el convencional. Bien, naturalmente aquí tendremos un conflicto, primero matemático y luego ético, por el hecho de que el accidente cerebrovascular hay solamente 4 de diferencia entre la intervención y el control, beneficiando a la intervención, y el grado de aversión que le habíamos puesto es un 9, de modo que prevalece la aversión 9 sobre 8, que era la que habíamos puesto al accidente, a los efectos adversos graves. Y teniendo en cuenta que están menos representados hay que tener mucho cuidado porque aquí realmente la diferencia es bastante mayor en contra de los controles intensivos. Pero habría que matizar muchísimo y en principio no nos vamos a pronunciar mucho porque creemos que en la conclusión viene más o menos recogido un conglomerado de todo ello, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a ver los metaanálisis por subgrupos de riesgo. Podría ser que en estas cohortes del inicio pues haya algunas cohortes con más riesgo cardiovascular, de modo que hemos intentado y lo hemos conseguido, por lo menos con los datos que teníamos, hacer análisis de subgrupos, metaanálisis de subgrupos en primero, aquellos ensayos clínicos que tenían más del 20% de los participantes con enfermedad cardiovascular establecida, y hemos hecho un bloque. 2. Aquellos que tienen más, o sea, el 100% de participantes con diabetes mellitus tipo 2, es decir, que se hizo sobre diabéticos. Vale, bien. Otro, los ensayos clínicos que se hizo con una media de filtración glomerular en el inicio menor de 45 mililitros por minuto, que ya están con un poquito de problema, con bastante problemita, ¿no? Tras un criterio de inclusión de enfermedad renal crónica o de filtración reducida, es decir, que en realidad son pacientes que vamos a ver si no les dañamos más, ¿de acuerdo? Bien. Y después ya, estos que son, por así decir, como los de más riesgo, estos 3 grupos de aquí arriba, y ahora ya como los más bonitos, los que tienen menos riesgo, que sería exactamente los complementarios, es decir, aquellos ensayos clínicos que tienen menos del 20% de enfermedad cardiovascular, más pequeñita, que tengan menos del 100% de diabetes, menos del 100%, hay algunos que tienen 5, 18, en fin, pero no es del 100% de diabetes, y aquellos que tienen más de 45 mililitros por minuto de filtración glomerular estimada. Bien, los cálculos pueden verse en el suplemento 3, y el suplemento 3, pues lo tenemos aquí, se puede ver en el suplemento 3, vamos a ver si soy capaz de sacarlo ahora, es este de aquí, y lo vamos a ver, creo que está aquí, en efecto, vamos a ver si sale, va a ponerse ahora mismo, está a punto de ponerse, vamos a ver, aquí está, ¿vale? Bueno, pues aquí está, ¿no? Bien, aquí tenemos nosotros los resultados, entonces, efectivamente, aquí tenemos en las pestañas mortalidad cardiovascular, en fin, van por pestañas de izquierda a derecha, pero vamos a ver cómo serían, ¿no? En este caso sería la mortalidad con toda la cohorte completa, y aquí tenemos el riesgo relativo, se ve aquí perfectamente, ¿no? Los intervalos de confianza y el I cuadrado de Higgins, porque nosotros también calculamos los intervalos de confianza, que por ejemplo eso no lo da Redman de Cochrane, que yo sepa, pero vamos, bendito sea Redman de Cochrane, bendito sea, cuidado, bendito. Bien, entonces aquí tenemos la mortalidad con los 18 ensayos clínicos, toda la corte completa. Sin embargo, pues nosotros necesitamos también ver los análisis de subgrupos y vamos a ver en este caso el análisis de aquellos ensayos clínicos que tienen un
más de un 20% de enfermedad cardiovascular. Es decir, están un poquito más malitos, naturalmente. Hombre, los hay con bastante enfermedad. Había 2 ensayos clínicos con un 100% de enfermedad cardiovascular, ¿no? Bien, en este caso nos damos cuenta de que hay 11, ¿vale? Hay 11. Bien, un poquito más abajo sería un análisis de subgrupos, que van a salir 5, que son aquellos que tienen el 100% de diabetes. Todos son diabéticos. Bien, un poquito más abajo, aquellos que siguen siendo de los malitos, que tienen menos de 45 mililitros por minuto de filtración glomerular estimada. Son 4 ensayos clínicos. Y aquí los que están más bonitos, aquellos que no son los anteriores, que son 4 ensayos clínicos que tienen, primero, menos del 20% de enfermedad cardiovascular en el inicio, menos del 100% de diabetes mellitus en el inicio, es decir, que no son totalmente diabéticos, son o nada diabéticos o parcialmente diabéticos en cuanto a la población completa, y que tienen una filtración glomerular, bueno, que en principio es estimable, que es buena, vamos, que no es mala, que es mayor de 45, en realidad es bastante mayor de 45, pero bueno, lo tenemos que poner así. Aquí hay 4 ensayos clínicos. Bien, nosotros ya tenemos por costumbre, esto quiere decir que la mortalidad al ser ámbar no es estadísticamente significativa con todos los ensayos clínicos. Esto quiere decir que en los que tienen más del 20% de enfermedad cardiovascular no hay diferencia estadísticamente significativa. Lo podemos ver aquí perfectamente. Se ve aquí porque en el riesgo relativo vemos que atraviesa el 1, de 0,90, 0,74, 1,01. Y además el intervalo de predicción está justamente debajo porque nosotros lo calculamos ya automáticamente. No vamos a hablar de la heterogeneidad de Higgins, que está aquí representada, con sus intervalos de confianza también, ¿vale? Bueno, aquí un poquito más adelante, aquí tenemos el siguiente, que sería solo los diabéticos. Y los diabéticos tampoco es estadísticamente significativo en la mortalidad, porque vemos aquí que atraviesa el 1 y además que el intervalo de predicción lo atraviesa aún mucho más. Y en los buenitos, los que están más, perdón que diga bonitos, es una forma, es cariñosa, no es para nada, es cariñosa, nada despectiva, todo lo contrario, faltaría más, en fin, Dios me libre. Bien, vemos que tampoco es estadísticamente significativa porque también atraviesa el 1 y además el intervalo de predicción todavía se abre más. Bueno, pues entonces, aquí tenemos la mortalidad cardiovascular con sus subgrupos, el infarto de miocardio con sus subgrupos. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen en la hoja, en la página de PowerPoint, que está aquí. Bien, entonces nos damos cuenta de que la mortalidad, en el subgrupo de los participantes con más de enfermedad cardiovascular, bueno, pues no hay diferencia estadísticamente significativa en ninguna de estas 5 variables, ¿vale? Bien, continuamos. En el subgrupo de participantes con todo diabetes, bueno, pues no hay diferencia en mortalidad por todas las causas, en mortalidad por causa cardiovascular, ni en infarto de miocardio, pero sí hay una pequeña diferencia, que vamos a ver aquí, bueno, que tiene lo suyo, ¿no? En estos 4 ensayos clínicos, 4 estudios en accidente cerebrovascular. Bien, ¿por qué? Porque se encuentra, aquí, se me ha ido, un NNT que que es de 381 por año, en fin, tendríamos que haber dicho el intervalo de confianza, ¿no? Que nos damos cuenta de que es de una magnitud de efecto baja, muy baja. En realidad está entre baja y muy baja, más bien entre baja y muy baja. Se encuentra ahí en esta confluencia, ¿no? Equivalente a un NNT de 71,52 a 140 en los 5,4 años que representan estos 4 ensayos clínicos. Ahora bien, vemos que el intervalo de predicción se nos va un poco fuera, y es que no es estadísticamente significativa por lo que habíamos dicho anteriormente. De modo que la calidad de evidencia moderada que está aquí representada en estos 4 ensayos clínicos, tenemos que reducirla, bajarla, rebajarla a moderada. Es decir, que esto no es una gran verdad, diríamos, ¿no? Aparte de que la magnitud del efecto no es demasiado grande, que son solo 4 ensayos clínicos, que, bueno, pues no podríamos asegurar que esto es para una recomendación fuerte, ni muchísimo menos, claro está, claro, bien. En el subgrupo cuya media muestral de filtración era más mala, menos de 45 mililitros por minuto, había 4, 2 y 3 estudios y no hay diferencia estadísticamente significativa, así que no hay más daño, porque era un poco lo esperado, ¿no? Más daño, ¿no? En mortalidad por todas las causas, mortalidad por causa cardiovascular y mortalidad por enfermedad terminal, renal terminal. Bien. Y en los que están más bonitos, en los que son menos riesgosos, menos riesgo basal, no hay diferencia estadísticamente significativa en mortalidad por todas las causas, mortalidad por causa cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Bien.
Bueno, vamos a ver un poquitín ya la discusión, y a ver si somos capaces de explicar un poco algunos de los análisis exploratorios que hemos hecho, que, bueno, lo que hacen es matizar un poco los resultados que hemos obtenido anteriormente. Bien. Entre las limitaciones de un análisis como el nuestro, de un reanálisis, en principio hay que citar que nosotros no hemos obtenido los 18 estudios tras practicar nuestra propia revisión sistemática, como sí hemos hecho en otras que están publicadas en nuestra página web de Valmet. Sí. Pero en este caso nos pareció que podríamos asumir los ensayos clínicos de 6 colaboradores ganando aproximadamente un mes, más o menos. O sea, es decir, la revisión cuesta mucho tiempo, incluso un reanálisis, pero en este caso creíamos que el mes, más o menos, 20 días, 25, para hacer la captura de todos los ensayos clínicos, nos parecía que no iba a ampliar, que no iba a mejorar la captura de ellos. Nos pareció, porque los hemos estado mirando muy, muy atentamente, perdimos tiempo en esto, lo invertimos, mejor dicho, ¿no? Nosotros estimamos que no habríamos tenido muchas diferencias con ellos, pero no es nuestra revisión, es la de ellos, que nosotros hemos ampliado y que nosotros hemos mejorado en cuanto a su interpretación, sin ningún lugar a dudas, claro está, ¿no? Ni tampoco creemos, o sea, si nosotros hemos quitado 2 de sus ensayos clínicos, que por cierto, al ponerlos en un análisis de sensibilidad, no cambia el resultado, ¿no? Alguno incluso quizá empeora, pero no lo hemos puesto porque uno era sobre niños y otro no tenía resultados en salud, de modo que era el ESCAPE, si no recuerdo mal, es el estudio que se hace en niños y en adolescentes, ¿no? Bien. Pero hemos añadido el SPRINT, que era muy importante porque la comunidad biomédica no conocía la combinación de todo lo anterior con esto. Bien. Ahora, entre las fortalezas, no podemos presumir de que sea una fortaleza que sea apabullante, pero es una fortaleza importante, y otra que vamos a decir más abajo. Nuestro reanálisis hace una graduación mediante la metodología GRADE, que en este caso a nosotros nos parece que es la mejor metodología para la graduación de la calidad de la evidencia, de la validez, y lo que vamos buscando en términos de Karl Popper, el filósofo de la ciencia, es el grado de verosimilitud, es decir, cuán verdad es que es cierto el resultado que hemos obtenido. El riesgo relativo que hemos obtenido es muy verdad, es decir, es de una calidad o validez de evidencia alta, es muy verosímil, cuidado, verosímil no quiere decir verdad del todo, que es imposible en la ciencia que sepamos, sino que es muy verdad, eso es muy verdad, o es moderadamente verdad, es bajamente verdad o muy bajamente verdad. O sea, es decir, que no podemos tener ninguna seguridad de que eso, o ninguna certeza, tenemos mucha incertidumbre de que eso sea cierto, que sería lo último que acabamos de decir. Bien, bueno, pues esto a nosotros, nuestro sistema, en GRADE, nos parece que es el mejor que hay para graduar la validez de la verdad, de la evidencia, de que el resultado que obtenemos, o sea, el que hemos obtenido matemáticamente, hemos obtenido el resultado, pero ¿cuán verdad es eso? Y eso es lo que nosotros hacemos. Porque además nosotros estimamos, aparte de la graduación de la evidencia, nosotros calculamos muy bien la magnitud y precisión del evento hasta el NNT por año. Dentro de poco tiempo también añadiremos el Prolongation of Life, la prolongación de la vida, que todavía estamos refinando con una metodología para no tener que hacer nosotros, en principio, la suma de los múltiples polígonos que están por debajo de la curva para ver el área bajo la curva. No lo vamos a ampliar ahora, sino que lo haremos con posterioridad, pero también va a reforzar nuestra metodología GRADE con esta medición de la magnitud del efecto en Prolongation of Life. Bien, cada una de estas variables, nosotros nos parece que está justificada nuestra inversión adicional de tiempo y recursos porque sin conocer la validez, cuán verdad, la magnitud la magnitud del efecto, es decir, la relevancia clínica y la precisión, es decir, los intervalos de confianza, que es donde está representado el verdadero valor del parámetro, no puede estimarse la relevancia clínica y por tanto es problemático. Yo creo que es imposible, pero bueno, vamos a decir problemático y difícil hacer algunas recomendaciones, entre otras razones porque no puede situarse en una escala de prioridades. Es imposible en una escala de prioridades si no tenemos unos índices de preferencia que además estén prefijados, naturalmente, ¿no? Esto no se puede hacer con el riesgo relativo, ¿eh? Ya lo hemos dicho nosotros en algunas de nuestras presentaciones y en algunas de nuestras publicaciones, de modo que no vamos a abundar sobre ello. Otra fortaleza nuestra, en este caso, que es particular de este trabajo, de esta revisión,
es que adicionalmente hemos hecho estimaciones exploratorias no con el objetivo de la presión arterial perseguido, porque hemos visto algunos estudios en los que dice, bueno, vamos a ver, según el objetivo perseguido por este ensayo clínico, no, a mí me da igual lo que persigan, aunque ha habido una correlación importante, grande, entre lo que persiguen y lo que consiguen, es lógico, porque lo hacen artificialmente, o sea, no era esperable lo contrario, ¿no? No, nosotros no vamos a hacer la intención, sino lo que consiguieron, es decir, que nosotros hemos hecho las estimaciones exploratorias con las presiones conseguidas, no con las declaradas, las que yo quiero hacer, no, ¿qué conseguiste? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Bien. Así hemos hecho, naturalmente, 21 correlaciones y rectas de regresión simple, aunque también las hemos enriquecido, no publicadamente, no vamos a publicar, no está publicado, con regresiones múltiples que exceden de la explicación de un resumen más o menos como este nuestro de hoy, que está más dirigido sobre todo a comunicadores, a evaluadores y a personas que van a luego resumir esta presentación, porque esta presentación, en la forma en la que nosotros estamos ampulosamente haciéndola, no es idónea para una sesión clínica, no lo es. Bien, de acuerdo, bien. Entonces, vamos a ver un momentito a qué nos estamos refiriendo. Entonces, me voy a volver, voy a volver sobre la... está aquí, vamos a ver. En la tabla de evidencias hay una parte escondida que la tenemos aquí abajo, abajito, que casi no se ve. Vamos a verla un momentito, la vamos a ver. A ver si somos capaces de verla. A ver si ahora saldrá, se va a poner aquí mismo, ¿vale? Bueno, bien, casi no se ve, pero lo hemos hecho para hacer una exploración, una navegación de campo en la segunda pestaña, que es la que contiene la tabla PICO de población, intervención, comparación y resultados, ¿no? Entonces, aquí abajo voy a hacerlo como si estuviéramos subiendo a la luna poco a poco. Y aquí abajo vemos, anda, ¿qué es esto? Parece como si fuera una especie de archipiélago, bueno, que he hecho yo, no sé qué ha pasado, en fin, parece que he metido la pata en algo, pues no sé qué he hecho. No, perdón, es que me he ido, no, es que es aquí, bien. Entonces vamos a hacer un poquitín más cerca. Entonces, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Vamos a ver si somos capaces de verlo. Bueno, primero, hemos trasladado aquí abajo, los objetivos que ellos tenían, es decir, ellos que decían, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, esto es lo que dicen ellos que van a hacer, bueno, pero lo que van a hacer y lo que consiguen, puede que no tenga una correlación, en este caso, bueno, sí la tiene, pero no vamos a hacerlo sobre aquellos que ellos pretenden, porque naturalmente el cálculo matemático se hace sobre lo que se consigue, no sobre lo que se pretende. Bien. Entonces, vamos a ver aquí, los hemos puesto por orden de fechas, que es como hemos ordenado nosotros el estudio, desde el año 95 hasta el 2016, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el primero. El primero, además, curiosamente, es que empeora la presión sanguínea, ¿no? Bien, vamos a ver en el segundo, porque yo creo que va a ser más fácil de ver, ¿no? O en el tercero. Entonces, aquí tenemos, lo que hemos hecho para que yo pueda, con mi colaborador, la navegación desde arriba, como si fuera un mapa cartográfico. Este 132 son los 132 milímetros de mercurio, a los que desciende originariamente. Este ensayo clínico sería, por ejemplo, este es el ABCDH, el de hipertensos, ¿vale? Bueno, pues estos inician con 155,98 y al cabo de los años de seguimiento nos damos cuenta de que el grupo de intensivo se rebaja hasta 132, es decir, que tiene un recorrido, y el del convencional hasta 138. Entonces, a mí me interesa la diferencia que hay de aquí a aquí. Y la diferencia que hay aquí a aquí la tengo puesta de color verde, que es de 6,8. ¿Vale? Bien. En este caso, por ejemplo, de 159 se rebaja a 144 y a 144 y 154. Y claro, corresponden con los números que tienen en las líneas, de modo que, que está perfectamente ponderado, es todo proporcional, porque corresponde la presión inicial y la que tienen, la de objetivo y la que tienen al final de recorrido, con las líneas, de modo que este es un mapa perfecto para ver qué es lo que ha sucedido entre todos ellos, porque naturalmente hay mucha diferencia. Entonces vamos a ver un momentito qué es lo que nosotros pretendemos analizar. Bueno, primero, a nosotros nos parece, es bastante razonable el hecho de saber que toda esta diferencia que hay, que es la que se pretende entre el grupo intensivo y el grupo convencional, que se separen las diferencias de presión sanguínea, con el ánimo de que se separen también los resultados en salud, a mejor, naturalmente. Vamos a ver si efectivamente hay alguna correlación, importante, bien hecha,
entre esta magnitud, esta diferencia, todas estas diferencias tienen que ver con los resultados en salud, transformar los resultados en salud en variable continua. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, entonces, voy a ver, primera comparación. Todo el espacio verde está correlacionado con el resultado en salud. Ese sería el primer bloque de análisis por nuestra parte. A ver si lo tiene o no, porque es esperable de que sí, ¿no? Bien. Segundo, también es cierto ahora ya que dentro de cada ensayo clínico ha habido, si nos damos cuenta, un recorrido. Por ejemplo, este de aquí, vamos a ponerlo, tiene un recorrido que desciende, o sea, tiene su mérito, que va en el grupo A, da igual, desde 155 hasta 130, es decir, que ha ido reduciéndose de aquí a aquí. Todo este mérito, también tiene mérito este, cuidado, Entonces, vamos a ver los 18 grupos, no, sino los 36 grupos, ¿qué recorrido tuvieron desde el inicio hasta el final? ¿Por qué? Pues porque la hipótesis es que cuanto más recorrido hayan tenido, cuanto mejor, cuanto más distancia haya ido desde el inicio hasta el final, mejor será el resultado en salud, menos alta será la incidencia, mejor resultado tendríamos, ¿verdad? Ese sería entonces el segundo. Primero, la magnitud de la diferencia entre ambos. Segundo, el recorrido que tienen desde el inicio los 36 grupos, porque son 18 por 2, 36. Pero hay otro más, y es, también hay una hipótesis de que, visto desde arriba, o sea, de que aquellos que tengan la presión más baja, aquellos que hayan llegado al más baja, pues tendrán mejor resultado en salud. Por ejemplo, vamos a ver, se esperaría que este tendría mejor resultado en salud, en principio, aunque después haríamos un análisis de subgrupos, pero bueno, en principio, mejor resultado en salud que este, y que este lo tendría mejor que este. Pero también es cierto que, por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, este resultado de aquí, que es, por así decir, el malo de este ensayo clínico, tendría mejor resultado en salud que este, que es el bueno, porque es más mejor que este. O sea, que no vamos a ver cuál es la magnitud de su alcance, hasta dónde han llegado. A ver si los más bajos tienen mejor resultado en salud. De modo que hay tres análisis. Primero, repetimos, la diferencia que hay entre los dos grupos. Segundo, el recorrido que tiene cada uno de los grupos desde el inicio hasta el final. Y tercero, el alcance al que han llegado, pues en principio, como guarismo absoluto, como cantidad absoluta. O sea, son los que están más bajos, tienen mejor resultado en salud. Bueno, pues entonces eso lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí. Vamos a ver. Bien. Está aquí. Estos son los análisis exploratorios y vamos a verlos un momentito. Estos análisis exploratorios vamos a verlos aquí. Vamos a ver el primero, está aquí, es este, me parece que es el 4, el suplemento, y lo tenemos muy bien visto aquí. Bien, bueno, vamos a ver. Hemos dejado todo como si fuera un capó de un coche abierto para que se vea toda la maquinaria. Podemos esconderlo, ocultarlo, porque no es bonito, pero yo he preferido que lo dejáramos porque es la primera vez que hacíamos este tipo de análisis con esta intensidad. Sí lo habíamos hecho ya anteriormente de colesterol, pero no con esta intensidad. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos la primera exploración, que es la diferencia entre ambos, y aquí tenemos 18 ensayos clínicos, en este caso sería mortalidad por todas las causas, y aquí tenemos como variable X, es decir, esta sería la variable independiente, es decir, aquella que va a mover a la variable dependiente. Es decir, es cierto que la diferencia de presión sanguínea como intervención va a tener un resultado que sería la variable del resultado, la I, mejor. Bueno, pues entonces vamos a ver, al principio, vamos a hacer una curva. Primero una correlación de Pearson, luego una recta de regresión y con la ecuación de la recta de regresión vamos a ver cómo funciona. Bueno, primero, nos damos cuenta aquí abajo, lo podemos ver, que el coeficiente de regresión está aquí. Primero, el coeficiente de correlación es bajito, es 0,39 y por eso el coeficiente de verosimilitud, que es elevarlo al cuadrado, es 15%. El coeficiente de regresión, en este caso la B, que es la pendiente de la recta, es muy bajita, es no significativo cuando es 0, está muy cerca del 0. Bien,
Vamos a verlo aquí un poquitín, de modo que no es estadísticamente significativo. Vamos a ver un momentito a qué se refiere esto, porque todo se mantiene de la misma manera. Hemos trazado solamente en esta primera línea, en esta primera gráfico, la media, o sea, naturalmente esta sería la media de la X. La media de la X está aquí, vamos a verlo. Este sería el valor promedio de la X, 7,79, es decir, que sería, si nos damos cuenta, la diferencia de presión media es de 7,79 entre todos los ensayos clínicos que ha habido, ¿vale? Bien. Y la diferencia en reducción absoluta del riesgo en la mortalidad cardiovascular convertida en variable continua sería 0,80%, de modo que estas son las que están aquí representadas. Esta sería el 0,80% por aquí, y esta sería el 7,79 si no recuerdo mal, ¿vale? Bien, vamos a ver, ¿qué nos dice esta recta? Esta recta de regresión, al hacer el ajuste por los mínimos cuadrados, nos está diciendo que, por ejemplo, este valor de aquí, esta sería la variable X. Bueno, pues la variable X, que sería la presión, la diferencia de presión sanguínea, nos está diciendo que cuando la diferencia de presión sanguínea, que sería esta de aquí, esta, es 10,4, más o menos, no sé si más o menos, que el resultado que nos va a dar en la I, perdón, el resultado que nos va a dar en la I, perdón, si en la I, sería este resultado de aquí, más o menos correspondería a 1,5%, más o menos, ¿no? ¿Vale? Vamos a volver al sitio. Ese es el valor que nos da el modelo. Eso es lo que dice la X, quedaría la Y. Lo que dice la presión, quedaría como resultado en salud. Sin embargo, no es verdad. O sea, el resultado no es este. El resultado real ha sido este. Y aquí hay un error, hay una diferencia importante entre lo que predice, es decir, aquello que dice el modelo, y lo que fue de verdad. Esta suma de errores se va acumulando entre todos ellos, y aunque en la recta de regresión la suma de los de arriba equivale a la suma de los de abajo, porque por eso es el ajuste de la curva de regresión, los errores todos estos al final se suman. Estos errores se suman porque estos errores son los que van a dar el coeficiente de verosimilitud o bondad del ajuste. Este valor, por ejemplo, si nos damos cuenta, o sea, este valor de 14, aquí tiene 14 en la diferencia de uno y de otro, de los dos grupos, nos damos cuenta de que es consustancial. Nosotros creemos que va a dar este valor de aquí, aproximadamente un poquito menos del 2%, un poquito más arriba del 2%, perdón, que no lo estaba viendo bien, ¿no? Sin embargo, la realidad es que nos da este valor y nos da este. Entonces, estos errores son importantes a la hora de predecir de que lo que nosotros creemos que va a predecir el fármaco o la intervención va a ser verdad o no va a ser verdad. Para eso se utiliza este tipo de análisis que se llama la bondad del ajuste o el coeficiente de verosimilitud. Y efectivamente, vamos a ver, aquí está dicho. En esta recta de regresión, el coeficiente de verosimilitud es el 0,152, es decir, el 15,2%, al hacerlo en porcentajes, de la variabilidad natural de la mortalidad está explicada o está predicha, que es mucho decir ya predicha, pero está explicada por la diferencia que hay entre ambos. Eso es lo que diría más o menos el riesgo relativo que nosotros hemos obtenido. Curiosamente, el riesgo relativo que habíamos obtenido era no estadísticamente significativo, pero si hubiéramos obtenido un coeficiente, un riesgo relativo estadísticamente significativo, está claro, o sea que nosotros predeciríamos más o menos el comportamiento a través de una curva o una recta de este tipo. Sin embargo, lo curioso de todo esto, si se me permite que lo diga, lo curioso de todo esto es que solamente explica el comportamiento natural, normal de la mortalidad, esto en un 15%, de modo que el 85% restante nada tiene que ver con la explicación de la diferencia de presión arterial. Lo repito, el restante del 15% hasta el 100%, que es el 85%, se debe al error aleatorio, que son factores múltiples, o uno o múltiples, que no están dentro de la explicación o de la predicción de nuestra intervención. Son otros, ajenos. Y en este caso podemos verlo, pasa que no vamos a enseñarlo, porque además son independientes mediante un índice que se practica también con el SPSS, aunque también se puede hacer a mano. Bien. Entonces, esta es la razón por la que nos damos cuenta, en principio, que no es estadísticamente significativa la diferencia ni en esta ni en ninguna de las demás, O sea, que están aquí, las tenemos todas puestas
con color ámbar, se ve aquí, el color ámbar es un poquito, se ve un poquito lejos, pero el color ámbar no es estadísticamente significativa ni el coeficiente de correlación ni el coeficiente de regresión, ¿vale? Bien, en este caso, además, en todos ellos la varianza explicada, o sea, lo que sería la predicción, en este caso sería muy baja porque, por ejemplo, en esta variable incluso pues está sin explicar el 98,7%. Se puede explorar esto más despacio al descargar estas páginas de nuestra web. Es muy fácil de entender. Bien, me parece que creo que lo he quitado. Voy a terminar con la siguiente. Bien, voy a volver a sacarla, la tengo aquí también puesta, naturalmente. Bien, la siguiente sería, si nos damos cuenta, es la diferencia que hay desde el inicio en los 36 grupos hasta el final. Es de esperar que cuanto mayor sea el recorrido, mejor el resultado. Bueno, hay que tener en cuenta, o sea, que las edades aquí están muy conjuntas, están muy cerquita porque son edades, esa es la razón por la que posiblemente no hay más variabilidad, si no podríamos haber visto a lo mejor una diferencia mejor de resultados, ¿no? Bien, aquí tenemos la mortalidad por año, en este caso, y aquí ahora ya hay 36 grupos, se ve aquí perfectamente, ¿no? No hay una diferencia, no hay una explicación estadísticamente significativa porque el coeficiente de correlación y el coeficiente de regresión, se ve aquí, tiene muchísimo error, o sea, el 98,9%, como tenemos puesto aquí, no está explicado por el recorrido, por la diferencia que hay de presión sanguínea desde el principio hasta el final, de modo que en principio esto aquí en esta muestra no predice la mortalidad, ¿vale? Ni tampoco la mortalidad cardiovascular, sí, un poquito, se ve aquí perfectamente, ¿no? Pero si nos damos cuenta, aquí queda sin explicar el 74%. Naturalmente, si queda sin explicar el 74%, no podemos atribuir una causalidad específica en esto, pues porque la asociación ya es bastante baja, por no decir muy baja. Bien, no obstante, vamos a hacer el cálculo que está aquí, ¿no? Porque más o menos querría decir que por cada 1 milímetro de mercurio que baja la presión sanguínea, se espera que el resultado, la reducción en la mortalidad cardiovascular, sean estos dos, sea de menos 0,06% a menos 0,035. Vamos a hacerlo en forma como de NNT. Vamos a hacer un poquito mejor. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Ahí está. Bien, esto en realidad equivale a una cantidad francamente pequeña, ¿no? Por cada milímetros de mercurio, bueno, pues beneficiaríamos a uno de cada 16.000, que va desde uno cada 16.000 a uno de cada 2.900. Naturalmente, si son menos 10, esto mejoraría mucho, claro. Pero si son 10 milímetros de mercurio, mejoraríamos de 1 de cada 1.657 a 1 de cada 289. Cuidado, esto sería en el caso de que la variabilidad estuviera explicada en su totalidad. Este resultado es bastante incierto porque esto es lo que daría, este valor es el que daría la recta, o sea, lo que está encima de la recta de regresión, perdón. Es decir, este sería el valor que daría esto, o sea, que sería el valor representado aquí. Pero, ¿de verdad ese valor que está representado ahí es el que se da en la realidad? No, no lo es. Es decir, que es muy poco creíble que incluso este valor esté representado porque esto estaría más o menos explicado, o sea, es decir, esto explicaría un 26%, pero quedaría sin explicar o hacia arriba o hacia abajo en un 76%, no me acuerdo ahora mismo, pero es esta cantidad más o menos, ¿no? Bien. Aquí abajo podemos replicar, hemos hecho también otras cosas que ahora mismo no vienen al caso por no ser más ampuloso, porque hemos hecho análisis múltiples, a ver si podía ser mejor explicado al aumentar otras variables predictoras, pero no lo hemos conseguido en ninguno de los casos, ni siquiera en este tampoco. Bueno, aquí tenemos esta variable, sería el infarto de miocardio, y decimos un poco lo mismo que anteriormente. Hombre, tiene mejor modelo, tiene más, pero queda sin explicar el 70%, se ve aquí, el 70% proviene naturalmente de este valor, puesto que el coeficiente de verosimilitud es 0,30, la explicación es, o sea, es decir, lo que queda sin explicar, eso es lo explicado, 0,30. 0,70 es lo no explicado, es decir, que se debe al error aleatorio, factores ajenos a la intervención, en este caso que estamos midiendo, ¿no? Bueno, pues
En la presión alcanzada hacemos exactamente lo mismo, se puede visitar en nuestra página web y yo creo que no vamos a continuar pues porque se ve perfectamente cómo va el procedimiento. Bien, ya tenemos aquí prácticamente todo el desarrollo, lo estamos diciendo aquí, ¿vale? Bien, entonces, en resumen, antes de decir la conclusión, que es la siguiente. En nuestra muestra de 18 pares en el primer análisis exploratorio y de 36 en el segundo y tercer pares de análisis exploratorios, repito, en la muestra de 18 pares del primer análisis exploratorio y los 36 pares en el segundo y tercero, estas son pequeñas, porque naturalmente cuando hacemos cada una de las preguntas, pues hacen falta mayor cantidad, con 10 se puede hacer algo, con 20 muchísimo mejor, ¿no? Pero en fin, hay una divergencia pequeña, ¿no? En que cuanto mayor sea el número de variables que queremos que sean predictoras o explicativas, pues hace falta sumar, añadir para que tengan más potencia, diríamos, ¿no? Si no, no se puede, con 10 o con 18 pares no se puede hacer mucho más, porque esto vale para una variable, para dos variables, como mucho, en fin, y la segunda ya no tendría una gran verosimilitud. Y con 36 pues tendríamos para dos variables, no tres, podrían caber, pero tampoco con una gran verosimilitud, ¿vale? De acuerdo, bien. Sin embargo, unidas estos resultados exploratorios que hemos obtenido, incluso añadiendo variables que no hemos explicado, no hemos querido mostrar para no ser ampulosos, con una regresión múltiple, en la que hay más variables predictoras, al lado la x1, la x2, la x3, bien, pues unidas sus ausentes o débiles asociaciones a los riesgos relativos combinados que hemos obtenido en los metaanálisis, parece que el comportamiento de los resultados en salud, que es la variable dependiente y el resultado en salud sería la variable dependiente, la respuesta, está nula o débilmente asociada con el tratamiento intensivo de fármacos, que en este caso la principal variable de este sería, naturalmente, la principal variable sería de las variables independientes sería esto, ¿no? El tratamiento intensivo de los fármacos. Vamos a ver si lo voy a repetir. Y aquí, como tenemos puesto aquí abajo, y sería la respuesta, esta sería la respuesta real que tiene real, ¿no? Y está formada por la respuesta del modelo, es decir, la recta está aquí representada. Bien, aquí tenemos la B sub 0, que sería el corte en la ordenada, y aquí tendríamos la primera variable explicativa o predictiva. Esta sería la primera, la x sub 1, la bajada de la tensión intensiva frente a la convencional, de modo que esto sería el primer riesgo relativo, combinado del metaanálisis. Y estos serían los siguientes que hubiéramos obtenido si hubiéramos obtenido otras variables predictoras, como la edad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, que no hemos sido capaces de encontrar asociaciones, como ya decimos, dentro de nuestro texto. Bien, de modo que nos hemos tenido que quedar solamente con este, y el error aleatorio era todo ese error que había desde esta recta hasta el resultado de verdad, que es la I. A todo esto lo llamamos I', por eso. Hay quien dice I con gorro, también dice, ¿no? Pero bueno, la I de verdad se aleja bastante de la I predicha, que es esta de aquí, con el riesgo relativo que hemos obtenido, ¿vale? Bien, de modo que podemos decir que el resultado en salud real I se explica total o mayoritariamente por el error aleatorio, es decir, que son factores ajenos al tratamiento, y nula o minoritariamente por la intervención X1, porque es esta de aquí, el riesgo relativo combinado, sin haber podido identificar por nuestra parte en este análisis, a lo mejor en otros podíamos haberlo hecho, otras variables independientes predictoras, desde la X sub 2, X sub 3 hasta la X sub n. Bien. Con búsquedas de resultados en salud y criterios de inclusión total o parcialmente análogos a los nuestros, no difieren significativamente en sus hallazgos de los que nosotros hemos encontrado en las siguientes revisiones con metaanálisis. LV, que no sabemos cómo se pronuncia porque ya para nosotros es ilegible, y colaboradores, en 2012 hicieron una revisión que la tenemos vista y los resultados son muy similares a los nuestros. Por supuesto, la ya citada de SIA y colaboradores, de la que nosotros hemos producido el metaanálisis, Weiss y colaboradores, que Weiss es uno de los autores de uno de los ensayos clínicos de aquí, Garrison y colaboradores en el 2017, y una muy interesante española de un grupo de Navarra,
de Sainz y colaboradores, que ha sido muy recientemente publicada en el año 2018, hace muy pocos días. Bien, por su parte, Bramström y colaboradores en el año 2018, poco más, un poquitín antes que esta otra de los navarros, no encuentran diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por todas las causas, y sí las encuentran para eventos cardiovasculares mayores en estudios cuyos participantes tenían en el inicio una presión arterial sistólica entre 140 y 159. Es muy grande porque tiene muchos ensayos clínicos, no se ve bien, no se estudia bien en el ensayo original cómo lo hacen, también parece que los tienen en estudios cuyos participantes tenían insuficiencia cardíaca y al mismo tiempo una presión arterial sistólica de 138 en el inicio, es decir, bueno, que es como si fuera un subgrupo muy específico, ¿no? Ahora, sí es cierto que ellos no ofrecen la relevancia clínica en términos de NNT por año de estos hallazgos en estos grupos, de modo que le puede haber sucedido también el hecho de que con un riesgo relativo que sea estadísticamente significativo, no dicen si la magnitud del efecto es grande, pequeña o mediana. Nosotros, por ejemplo, hemos visto, o sea, que con riesgos relativos en nuestra revisión, en nuestro reanálisis, pues que prácticamente todos, a pesar de que era estadísticamente significativo el riesgo relativo, como el riesgo basal era bajo, pues naturalmente la magnitud del efecto es baja. El NNT pues tenía poco rendimiento, ¿no? En el caso suyo no nos ofrecen esto, de modo que en realidad la relevancia clínica o significación práctica no la conocemos, no podemos saber. Tampoco nos podría servir para tomar decisiones sin tener al menos un NNT o un prolongation of life, prolongación de la vida. Bien, conclusiones, y esta es la última. Desde los datos combinados de los 53.865 participantes de los 18 ensayos clínicos durante 3,6 años de media de seguimiento, con una validez de evidencia genérica moderada, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento de la presión arterial intensiva frente al convencional en las variables siguientes: mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, ni en enfermedad renal terminal. En todas estas no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas. Sí que hemos encontrado con una validez de evidencia moderada baja, o sea que ya aquí bajamos bastante, un poquito la validez. Hemos encontrado diferencias a favor del tratamiento intensivo en accidente cerebrovascular con un NNT de 1085, que va de 657 a 4398 por año, que es equivalente a un NNT de 290, que va de 176 a 1177 en 3,7 años. También con una calidad de evidencia baja, todavía más baja, ¿no? Hemos encontrado diferencias en contra del tratamiento intensivo en los efectos adversos graves o que motivan hospitalización con un NNT de menos 50, que va de menos 149 a menos 26 en 3,6 años. Es decir, que en este caso lo diríamos en forma de NND. Como en hipertensión grave, que no merece la pena tampoco citarla mucho porque esta hipertensión grave está introducida en la variable anterior, en la de efectos adversos graves, porque es uno de los que está incluido aquí. Tras practicar los análisis por subgrupos poblacionales de riesgo más alto y de riesgo más bajito en el inicio, junto con los análisis exploratorios de correlación y regresión simple y múltiple que hemos practicado, no hemos encontrado grupos o poblaciones con significativamente más beneficios ni daños que las cohortes de todos los participantes, la completa, salvo en los 6.831 pacientes participantes de los 4 ensayos con un 100% de diabetes en el inicio, todos estos que eran diabéticos, que únicamente en accidente cerebrovascular encontraron un NNT de 381, que va de 278 a 750 por año, equivalentes a un NNT de 71, que va de 52 a 140 en 5,4 años y con una validez de evidencia moderada baja. Y con esto, después de tanto rato, hemos terminado. Muchas gracias.